El tema de la victoria de Israel, tanto en el contexto histórico como espiritual, tiene una relevancia significativa para los cristianos. Desde la perspectiva cristiana, el diablo, como enemigo de la verdad divina, busca ocultar o distorsionar ciertos aspectos fundamentales relacionados con el propósito de Dios para Israel, su relación con el pueblo elegido, y cómo esto afecta el plan de redención universal. Hay varias verdades clave que, según la enseñanza cristiana, el diablo no quiere que los cristianos comprendan acerca de la victoria de Israel, porque en ellas radica una revelación profunda del poder de Dios, su fidelidad a sus promesas y el papel central que Israel juega en los tiempos finales. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. 1. La elección soberana de Dios sobre Israel. Uno de los primeros puntos que el diablo busca ocultar es la elección soberana de Dios sobre Israel. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel como su pueblo especial, a través del cual traerá salvación al mundo. En Génesis 12, 1, 3, Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Esta promesa es el fundamento del pacto que Dios hizo con Israel. El diablo no quiere que los cristianos comprendan que la elección de Israel no se basó en la grandeza o mérito del pueblo israelí, sino en la gracia soberana de Dios. Deuteronomio 7, 6-8 explica que Dios eligió a Israel simplemente porque los amaba y porque decidió cumplir la promesa hecha a sus antepasados. El reconocimiento de esta verdad lleva a un entendimiento más profundo de la naturaleza de la gracia y de los pactos de Dios. El diablo odia la idea de que Dios tenga un plan específico para Israel porque esto revela el carácter inmutable de Dios y su fidelidad a sus promesas. Si los cristianos comprenden que Dios ha sido fiel a Israel a lo largo de la historia, incluso en momentos de desobediencia, se fortalece su confianza en que Dios también será fiel a las promesas hechas a la iglesia y a cada creyente individualmente. 2. La continuidad del plan de Dios a través de Israel. El diablo quiere que los cristianos crean que la historia de Israel ha terminado, que el plan de Dios para Israel fue reemplazado por la iglesia y que ya no hay relevancia para el pueblo judío en el futuro. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. Romanos 11 es un pasaje crucial donde el apóstol Pablo explica que aunque Israel ha sido parcialmente endurecido, Dios no ha rechazado a su pueblo. Pablo utiliza la metáfora del olivo para explicar que los gentiles han sido injertados en el árbol, pero Israel sigue siendo la raíz natural. La idea de la teología del reemplazo, que enseña que la iglesia ha reemplazado completamente a Israel en el plan de Dios, es una mentira que el diablo promueve para oscurecer la comprensión de los cristianos sobre el plan de redención. El hecho es que la victoria de Israel en el plan de Dios no está separada de la victoria de la iglesia. Ambos están interrelacionados, y la Biblia enseña que en los tiempos finales, Israel jugará un papel central en el cumplimiento de las promesas de Dios. El diablo no quiere que los cristianos entiendan que la restauración de Israel, tanto espiritual como física, es parte del cumplimiento de las profecías bíblicas y que, en última instancia, culminará en la segunda venida de Cristo. La victoria de Israel en este sentido es inseparable de la victoria final de Jesucristo sobre el mal, algo que Satanás busca evitar a toda costa. 3. Las promesas de restauración para Israel. Una de las tácticas del diablo es oscurecer la visión de los cristianos sobre las profecías que hablan de la restauración de Israel en los tiempos finales. En el libro de Ezequiel, especialmente en el capítulo 37, se habla del Valle de los Huesos Secos, que representa a Israel en un estado de exilio y muerte espiritual. Sin embargo, Dios promete restaurar a Israel, devolverlo a su tierra y hacer que vuelva a vivir como nación. Esta profecía es significativa porque muchos cristianos ven el regreso de los judíos a la tierra de Israel en 1948 como un cumplimiento parcial de esta promesa. El diablo odia la noción de que Dios está cumpliendo sus promesas a Israel, porque esto significa que los tiempos finales están avanzando y que la segunda venida de Cristo está más cerca. Además, la promesa de la restauración de Israel también incluye la promesa de un despertar espiritual para el pueblo judío.
Zacarías 12:10 profetiza que en los últimos días, los judíos mirarán a aquel a quien traspasaron y se arrepentirán, reconociendo a Jesús como su Mesías. Esta promesa de avivamiento entre el pueblo judío es algo que el diablo no quiere que los cristianos comprendan, porque implica una unificación del pueblo de Dios bajo Cristo, lo cual es una señal de su derrota final. 4. El regreso de Cristo y el papel de Israel en los últimos tiempos. Otra verdad que el diablo busca ocultar es la relación entre Israel y la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo habla de los eventos que rodearán su regreso, y estos están directamente vinculados a Israel. En Mateo 24, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, Jesús describe los signos del fin de los tiempos, muchos de los cuales tienen que ver con Jerusalén e Israel. Además, en Zacarías 14 se habla de una batalla final en la que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén, pero el Señor intervendrá para salvar a su pueblo y entonces establecerá su reino. Esta victoria final de Israel está directamente vinculada con el regreso de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El diablo no quiere que los cristianos entiendan que la victoria de Israel en los últimos tiempos es una señal clave del regreso de Cristo. Al ocultar o minimizar esta conexión, el diablo busca debilitar la esperanza de los cristianos y su preparación para los eventos proféticos futuros. 5. La victoria de Israel como una muestra de la fidelidad de Dios. Finalmente, el diablo no quiere que los cristianos comprendan que la victoria de Israel es una demostración de la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. A lo largo de la historia, Israel ha sido preservado contra toda probabilidad. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, pasando por la dispersión en el exilio, hasta la reconstitución del Estado de Israel en el siglo XX, la supervivencia de Israel es un testimonio vivo de que Dios cumple sus promesas. El diablo busca que los cristianos duden de la fidelidad de Dios, tanto en sus promesas hacia Israel como en sus promesas hacia los creyentes. Si los cristianos reconocen que Dios ha sido fiel a Israel a pesar de sus fallas, también pueden confiar en que Él será fiel con ellos. Esta verdad tiene un poder transformador, porque fortalece la fe y da esperanza en medio de las pruebas. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El diablo no quiere que los cristianos comprendan la verdad sobre la victoria de Israel porque esta verdad revela el carácter fiel y soberano de Dios, el cumplimiento de sus promesas, y el avance hacia la consumación de su plan redentor. La victoria de Israel es, en última instancia, una victoria de Dios, y como tal, está profundamente conectada con la victoria final de Cristo sobre el mal. Al entender esta verdad, los cristianos pueden vivir con una mayor confianza en el propósito de Dios para la historia y en su fidelidad hacia su pueblo, tanto Israel como la Iglesia. La victoria de Israel, desde una perspectiva cristiana, tiene implicaciones profundas y misteriosas que a menudo trascienden las narrativas históricas y religiosas convencionales. Este triunfo, más allá de su aspecto militar o político, encierra un significado espiritual que apunta hacia un propósito divino mayor. Al considerar este tema, es necesario tomar en cuenta una visión más amplia de lo que representa Israel en la historia del mundo y en el plan de Dios. La existencia y supervivencia de Israel no es un mero accidente de la historia, sino un testimonio continuo de la intervención y providencia divina. Uno de los aspectos clave que puede pasarse por alto es la naturaleza simbólica de Israel como un microcosmos de la humanidad. La historia de Israel, desde sus orígenes como una pequeña tribu nómada hasta convertirse en un pueblo con una profunda identidad espiritual y nacional, refleja de manera poderosa la lucha humana por encontrar su lugar en el mundo, su relación con lo divino y su sentido de destino. En este sentido, la victoria de Israel no es solo una victoria militar o política, sino una victoria del espíritu humano que busca cumplir su propósito y encontrar su lugar en el gran plan de Dios. La identidad de Israel, profundamente ligada a su relación con Dios, ha sido moldeada por una serie de eventos que han desafiado tanto su existencia física como su integridad espiritual. A lo largo de la historia, Israel ha enfrentado innumerables adversidades, exilio, dispersión, persecución y genocidio.
Sin embargo, a pesar de estos desafíos, ha persistido y, de alguna manera, ha salido victorioso. Esta perseverancia es notable y apunta a algo más grande que las simples fuerzas humanas, es indicativo de un propósito que trasciende lo terrenal y está conectado con lo divino. Este aspecto simbólico de la victoria de Israel también puede ser entendido en términos de una lucha más amplia entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. La persistencia de Israel, frente a fuerzas que intentan borrarlo de la historia, refleja la lucha espiritual que cada ser humano enfrenta en su vida diaria, la batalla por la verdad, la justicia y el propósito. En este sentido, la victoria de Israel no es solo un evento histórico o político, sino un reflejo de la victoria de la luz sobre las tinieblas, un recordatorio de que el bien finalmente prevalece, aunque el camino sea largo y difícil. Además, la supervivencia y victoria de Israel pueden ser vistas como una representación de la naturaleza cíclica de la historia. A lo largo de los siglos, Israel ha experimentado ciclos de exilio y regreso, de derrota y restauración. Estos ciclos reflejan una realidad humana más amplia, la vida está marcada por altibajos, por pruebas y triunfos. Sin embargo, lo que hace que la historia de Israel sea única es que, en cada ciclo, hay una progresión hacia una mayor comprensión de su identidad y propósito. Cada victoria no es solo una restauración de lo que se había perdido, sino una expansión hacia algo más grande. Este aspecto cíclico de la historia de Israel puede verse como un reflejo de la naturaleza del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es lineal, está lleno de desafíos, retrocesos y avances. A medida que Israel ha crecido y madurado a lo largo de los siglos, también lo ha hecho su comprensión de su relación con Dios y su papel en el mundo. La victoria de Israel, en este sentido, puede ser vista como un símbolo de la victoria del crecimiento espiritual sobre las pruebas y tribulaciones que intentan frenar ese crecimiento. Otro aspecto interesante a considerar es cómo la victoria de Israel ha influido en la percepción global sobre cuestiones como la justicia, la libertad y la autodeterminación. A lo largo de la historia, Israel ha sido un símbolo de resistencia frente a la opresión. Esta resistencia, y eventual victoria en varios contextos, ha inspirado a muchas otras naciones y pueblos a luchar por su propia libertad y justicia. En este sentido, la victoria de Israel tiene implicaciones que van más allá de sus propias fronteras, impactando a otras culturas y sociedades. Israel ha servido, tanto directa como indirectamente, como un modelo para otros pueblos que han luchado por su derecho a existir y prosperar. Su historia demuestra que la victoria no siempre se trata de poderío militar o económico, sino de una determinación interna que proviene de una convicción profunda sobre el propósito y la identidad. Este mensaje es uno que resuena en todo el mundo, especialmente en aquellos que enfrentan desafíos similares. Finalmente, la victoria de Israel puede ser vista como una metáfora de la victoria de la fe sobre la duda. La existencia misma de Israel, a pesar de los innumerables desafíos que ha enfrentado, es un testimonio del poder de la fe. La fe en un propósito superior, la fe en una promesa divina y la fe en la posibilidad de redención han sido fundamentales para la supervivencia de Israel. Esta fe no solo ha sostenido al pueblo de Israel, sino que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo a aferrarse a sus creencias más profundas, incluso en los momentos más oscuros. La victoria de Israel, entonces, no es solo una victoria física, sino una victoria espiritual que habla de la capacidad de la fe para superar cualquier obstáculo. Esta victoria inspira a aquellos que enfrentan sus propias luchas a creer que, con fe, pueden superar cualquier adversidad. En este sentido, la victoria de Israel no pertenece únicamente a un pueblo o una nación. Es una victoria que pertenece a todos aquellos que creen en el poder de lo divino para intervenir en la historia humana y transformar las circunstancias más difíciles en oportunidades para el crecimiento y la restauración. En resumen, la victoria de Israel no debe verse únicamente a través del prisma de los acontecimientos geopolíticos o las narrativas históricas. Su significado es mucho más profundo y toca aspectos fundamentales de la existencia humana, la lucha por la identidad, el propósito, la justicia y la fe.
Israel, como símbolo de estas luchas, ofrece un ejemplo poderoso de cómo la victoria no siempre se manifiesta de manera inmediata o evidente, pero está asegurada para aquellos que perseveran con fe, esperanza y confianza en un propósito mayor. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.